Queridos amigos, amigas, bendiciones, que Dios les bendiga, que la paz de Dios rebose muchas, pues estas bendiciones, como siempre he dicho, en sus vidas, en sus corazones, en su familia, sabiendo que cuando hablo del corazón hablo del alma del ser humano, ¿verdad? Entonces que Dios bendiga mucho, buenas tardes, bendiciones en este día domingo. Continúo pues haciendo los videos y vamos rápidamente a pasar a la palabra de Dios. Vamos a predicar sobre lo que le aconteció a la ciudad de ciudades de Sodoma y de Gomorra, sobre las 5 ciudades de las llanuras, Seboín, Agna, menos Zoar. Zoar fue la que se salvó por intercesión de Lot. Entonces vamos a meditar, disculpándome nuevamente por la tos, ¿verdad? Entonces vamos a meditar en esta palabra preciosa que es la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar rápidamente, vamos a buscar en Génesis el capítulo 19 vamos a leer del versículo 25 al 28. Y ahí comenzamos a hablar de cómo empezó todo esto. De cómo llegó Lot ahí, ¿verdad? Y cómo Dios sacó a Lot y a su familia de ahí. Entonces, vamos a meditar. En Génesis, capítulo 19, versículo del 25 al 28. Vamos a leer y dice esto. Dice así. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la ciudad de aquella llanura. Miró y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. Vamos a orar un momento para continuar y que sea Dios guiándonos en esta su palabra. Entonces podemos orar un momento. Entonces digamos: Señor, gracias Señor por este día, gracias por esta tarde preciosa, soleada. Señor, nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesucristo. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras culpas. Lávanos con tu sangre, Señor Jesús, la que derramaste al morir. Escudriñame, Señor, mis pensamientos, mi corazón, mi alma, todo mi ser. Y mira si en mí hay camino de maldad, Señor, y encamíname por el camino correcto. Amado Padre Celestial, trata con mi vida, Señor. Habla mi vida, Señor, a través de esta tu palabra. Y habla, Dios mío, Señor, a toda persona, a todo amigo y hermano, Señor, que vean, Dios mío, Señor, y escuchen este mensaje tuyo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. Entonces, mis amados, lo que le venía diciendo, que íbamos a tratar sobre este tema de Sodoma y Gomorra en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, el capítulo 19. ¿Y cómo se dio todo esto? ¿Cómo pasó todo esto? Podemos ver que en Génesis, el capítulo 13, ¿verdad? Cuando Abraham ya había salido de sus parentelas, de todos sus parientes, cuando Dios le dijo: sabes que sal de tu tierra, de tu parentela, ¿verdad? Lot se añadió a él, entonces su sobrino fue con él. Pero llegó un momento en que ellos obtuvieron muchas posesiones, mucho ganado. Y tanto que llegó en el capítulo 13, dice que comenzaron a discutir los pastores de Abraham con los pastores de Lot, ¿es verdad? Entonces, por mucho ganado que tenían. Entonces Abraham le dijo: ¿sabes qué? Vamos a dividirnos. Entonces le dice: ahí tienes las llanuras de donde está Sodoma y Gomorra, todo esto, y yo, escoge tú y yo te dejaré ir donde tú quieras ir. Ahora, Lot prefirió coger las tierras de Sodoma y Gomorra. Ahora, yo creo y estoy profundamente convencido que Lot no era ignorante por lo que sucedía en esas ciudades. Lot sabía muy bien lo que pasaba en esas ciudades, pero vio en las llanuras pastos delicados, muy pastos frescos, para que su ganado y sus ovejas, todos sus animalitos puedan subsistir y vivir mejor. Entonces quiero leerle esa parte, Génesis capítulo 13, el versículo del 10 al 11. Dice esto, dice así: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán,
que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Dice, como la tierra de Egipto en la dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Ahora, Abraham le dio a escoger, y Lot lógicamente escogió lo mejor, sin importar lo que se movía en esas ciudades, sin importar lo que se movía en toda esa tierra, porque eran 5 ciudades en las cuales era terrible, porque Dios había decidido no solamente destruir a Sodoma y a Gomorra, sino a Zoar, a otras ciudades más que también eran pervertidas igualmente, ¿verdad? Entonces no le importó a Lot con tal de que su bienestar esté bien en cuanto a su economía y todo esto. Entonces no todo lo que brilla es oro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en recibir cosas que parecen de bendición, pero tú no sabes de dónde viene, ¿verdad? Cuídate con lo que a veces viene, pero que viene de algo malo, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, a veces te vienen a vender un artículo y te lo venden tan barato, pero que te extrañas y tú dices, ah, ya listo, está barato, pero tú no sabes de dónde viene. Entonces, indaga primeramente si eso no es robado, ¿verdad? Si es robado, no lo vayas a comprar. Entonces, tenemos que ser con mucho cuidado, porque eso puede ser de maldición a tu vida. Esa maldición, sabiendo que es robado o tú teniendo ya la certeza de que esto es algo raro y tú lo compras para tu bienestar, sabiendo que pudo haber sido de otra persona y que se lo quitaron y tú lo compras para ti, te es de maldición, te es de maldición. Entonces hay que tener mucho cuidado, que muchas cosas que vienen a nuestra vida a veces no es de Dios. Entonces este hombre lo primero que vio fue su bienestar propio, ¿verdad? Ante lo espiritual. Entonces no le importó, como yo tal vez dice, yo estoy con Abraham, yo estoy con Dios, perdón. Entonces se fue nomás a ciudades. Y la Biblia me habla de que Abraham comenzó en las llanuras, pero dice que fue extendiendo sus tiendas hasta llegar a las ciudades. Entonces Lot entonces ya no habitaba en el campo, en las llanuras, sino que ya se posicionó su vida y su familia ya en, ¿cómo se llama?, en la ciudad de Sodoma. Entonces, no sé qué pasó con sus cosas, no sé qué habrá pasado. La Biblia sí me habla que después vinieron unos reyes y saquearon lo que fue Sodoma y Gomorra. E incluso se llevaron a Abraham, se llevaron a todas sus pertenencias, ¿verdad? Me imagino que quedó en la ruina el Lot. Entonces Abraham vino y rescató a su hijo, a su sobrino, perdón, Lot, de estos reyes. Entonces, mire que Abraham sabía también lo que se movía en esas tierras, porque el rey de Sodoma, de Gomorra, vinieron a darles un botín, una parte del botín. Y Abraham le dijo que nunca recibiría de ellos alguna cosa, sabiendo lo que se movía. ¿Sí ves? Entonces, bueno, cualquiera puede decir, bueno, esto es bendición. Les rescaté todas sus pertenencias de estos reyes que vinieron a saquear a Sodoma y a Gomorra. Entonces ellos vinieron en agradecimiento, le estaban regalando botines a Abraham. Pero Abraham dijo, no los voy a recibir. Cojan todas sus cosas. Nomás él rescató a las familias, a todos. Rescató a Abraham, ¿verdad? Pero no recibió ni un solo centavo de los reyes, estos reyes, ¿verdad? Entonces, eh, Abraham sabía lo que se movía en esas ciudades. Eh, lógicamente también lo sabía, pero él prefirió amar más el deleite o el dinero o qué sé yo, las cosas materiales de esta vida antes que vivir una vida santa o una vida más espiritual en la presencia de Dios. Entonces habitó en eso. Entonces no todo lo que brilla es oro, hay que cuidarnos nosotros como cristianos de ver si lo que viene a nuestra vida es de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Dice, pasó un tiempo cuando Dios se le presenta a Abraham y dice, bueno, yo esconderé acaso de Abraham lo que voy a hacer.
Entonces, por cuanto las ciudades he escuchado, han venido a mis oídos, lo que se mueve en esta ciudad, estoy parafraseando por si acaso, pero eso está en la Biblia, ahí en Génesis mismo. Y dice, lo que ha subido a mis oídos de estas ciudades, ¿no? Y voy a ver si en verdad han consumado este hecho. Entonces pasa esto, que manda a sus dos ángeles a la ciudad de Sodoma y Gomorra, a ver, ¿verdad? Directamente lo que pasaba en ellos. Y viene entonces una intercesión de Abraham a Dios por, por los justos que habían ahí. Entonces yo quiero leerles esta parte. Hablamos sobre lo que no todo lo que brilla es oro, pero ahora hablamos sobre la intercesión de Abraham. Es algo muy, muy hermoso lo que Abraham hace, acordándose de su sobrino Lot. Pero Abraham comenzó con esto, y que vamos a leer esta parte en Génesis más adelante. Génesis 18, del versículo 20, el 22 y el 20, del 22 al 33, perdón, un poquito más largo. Entonces acompáñenme a leer. Y dice así, 18, del 23 del 23 al, perdón, sí, el 23 al 33. Y dice así, dice Abraham, le dice, lejos de ti, perdón. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo, le decía Abraham a Dios. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos, le decía Dios. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltara de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo Dios, no la destruiré si hallare 45. Y volvió a hablarle Abraham y dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió Dios, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallare allí 30. Y respondió Dios, no lo haré por amor allí a los 30, ¿verdad? Y dijo, he aquí ahora sé que he emprendido a hablar a mi Señor, quizás se hallaren allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablaré solamente una vez, quizás se hallara allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces, Abraham comienza a interceder a Dios. ¿Por qué? Por esa ciudad. Porque tenía la esperanza de que Lot, como había salido de él, había visto el conducir de Abraham, tenía la esperanza de que Abraham le haya tal vez hablado a unas personas de Dios, y que algunas personas hayan recibido o hayan convertido al Jehová, al único Dios verdadero. No, y comienza esa intercesión, 50, después 45, Señor, por 45 la vas a destruir toda esa ciudad. Dios dijo, no lo haré. Llegó 30, llegó a 10, hasta 10. Y dijo, si hubieran 10 justos en toda una ciudad, en esas ciudades que eran grandes, dice, por esos 10 justos yo no voy a destruir esa ciudad, dijo Dios. Entonces quiero que quede algo bien en claro, que Dios no destruye una ciudad, no destruye, no sé, algo, una ciudad, un país, algo, cualquier cosa, como lo que usted quiera pensar, por mucha maldad que se encuentre, sino por falta de bien. Porque si hubieran habido 10 personas justas delante de Dios, aunque hubieran habido miles de personas que no lo eran, Dios no hubiera destruido esas ciudades. Pero lastimosamente solamente había uno, dice la Biblia, nomás la Biblia dice que el justo Lot, nada más. Pero aunque la Biblia me dice justo, yo veo algo que no practicó Lot en esas ciudades, que fue el hablar de Dios. Porque cuando llegaron,
perdón, los ángeles, y vieron todos los acontecimientos que incluso quisieron violarlos a ellos, ¿verdad? Los ángeles le dijeron, toma a tu mujer, toma a tus hijos, toma a tus yernos y salgan de la ciudad porque al rayar el alba va a llover fuego del cielo. Entonces, ¿qué pasó? Lot fue donde sus yernos y le dijeron, ¿sabes qué? Dios va a destruir esta ciudad, vámonos, tenemos que irnos, cojan a mis hijas, a sus mujeres. Eh, Todavía no estaban como esposos, pero ellos eran los comprometidos, los que estaban para casarse. Entonces ellos comenzaron, dice la Biblia, comenzaron a burlarse de Abraham. Quiere decir que ellos ni siquiera habrían escuchado de Dios. No, ni siquiera Abraham había hablado a su propio yerno de Dios. Y ese es un gran problema para muchos cristianos que aunque digan ser cristianos no le hablan de Dios ni a su propia familia, a su hogar, no le hablan a sus padres, no le hablan a nadie de Dios. No, una cosa es que crean o no lo crean, la fe en que nosotros tenemos, pero la cuestión es que tú debes mostrar tu fe, de hablar y vivir conforme a lo que dice las Escrituras. Tú no debes dejar de predicar la palabra. Por ejemplo, hay una parte en la Biblia que dice que tú debes hablar, tú debes predicar, escuchen o no te escuchen, pero tú tienes que anunciar la palabra de Dios. Pero Lot no lo había hecho. ¿Por qué? Porque si Lot se hubiera encargado o hubiera propuesto en su corazón hablar de Dios, por lo menos a su vecino o a sus yernos, yo sé que hubiera habido más de 10 personas que en esa ciudad creerían a Dios, pero nadie. En esa ciudad se movía lo que era el sodomismo, hombre teniendo relaciones con hombres, mujeres con mujeres, se movía lo que era el incesto, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, se movían muchas cosas terribles en esas ciudades, ¿verdad? Entonces, esa intercesión debe estar en el pueblo de Dios, siempre. ¿Por quién ora usted? ¿Por su familia solamente? No, la Biblia me dice que tienes que orar incluso por las personas que te tienen coraje, las personas que te tienen fastidio, que tienen un resentimiento contigo, que ellos tú no les caes bien, ¿verdad? Entonces tú debes orar por ellos, claro que no para que Dios lo lleve, ¿no? Sino para que caer en gracia, para estar en paz con esa persona. Por eso es que la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tu enemigo tiene sed, dale de beber, ¿verdad? Perdón. Entonces, ¿por quién ora nosotros como cristianos? ¿Por quién oramos? ¿Solo por nuestro círculo familiar? No es así. Tienes que orar por la iglesia, tienes que orar por los vecinos, por el barrio, por esta ciudad, por las leyes. La Biblia me habla que oren también por los que están en inminencia, ¿verdad? Que oren por los que están gobernando, ¿no? Entonces, la Biblia me enseña muchas cosas de esto, cómo un cristiano debe conducirse al orar. Entonces, pero lastimosamente Lot no lo hacía, no predicaba. La intercesión de Abraham es muy preciosa, muy hermosa, ¿verdad? Oraba pensando que Lot, por lo menos, había hablado y que había más de 10 personas en las cuales ahora, en ese tiempo, servían a Dios, pero no fue así. Y cuando se dieron cuenta, entonces los ángeles comenzaron a apurar a Lot, comenzaron a apurarlos, pero la Biblia me dice que ellos estaban preocupados más por sus enseres, por sus cosas antes de salir. Tanto así que los ángeles tuvieron que agarrarlos de la mano y sacarlos casi a rastras, ¿verdad? Pero ellos estaban preocupados más por sus cosas materiales, estaban preocupados más por las cosas físicas, más que su ser, más que su espíritu, más que su alma, la salvación de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Los ángeles tuvieron que sacarlos a la fuerza, vamos, porque al rayar el alba iba a caer fuego del cielo con azufre. Entonces, mi amado, y eso es lo que pasó. Así sacó Dios, los ángeles sacaron a Lot y a su familia. Pero ¿por qué yo digo que Lot no le habló ni siquiera a su familia? Porque la esposa de Lot tenía en su corazón no a Dios. Lo que tenía en su corazón era a Sodoma y a Gomorra, era la vida de ese lugar. Lo que tenía en su corazón eran las costumbres perversas que vivían, que se movían en esas ciudades. Estaba acostumbrado a ver ese tipo de situaciones.
¿verdad? Muchos cristianos están acostumbrados a ver en su barrio, en su entorno, por ejemplo, el hurto, la marihuana, como fuman. Muchos cristianos están ya, pasan como si nada al ver muchas situaciones en el propio barrio que viven. Entonces, y no dicen nada, o no hacen nada, o no sé qué, paran en una esquina a hablar la palabra de Dios, decir las cosas que están mal. Lot no había hecho nada con su familia. Muchos cristianos no hacen un altar familiar. ¿En dónde? En sus casas. No les predican a sus hijos, no les enseñan a sus mujeres, ¿verdad? O viceversa, las mujeres a sus esposos. Porque a veces los esposos no son cristianos, pero la esposa sí. Entonces, mi amado, ese era Lot. Lot no había hablado ni siquiera de Dios a su esposa. O sea, no le había explicado, no sé, no le había hablado de que tenía que amar más a Dios que otra cosa. Pero esta mujer estaba tan aferrada a esa vida que Dios le da una advertencia, le dice, miren, cuando vayan huyendo, cuando vayan dirigiéndose fuera de la ciudad, ni siquiera miren atrás, ni siquiera miren atrás. Entonces esta mujer no vio tanto por curiosidad lo que estaba pasando cuando el fuego cayó sobre Sodoma y Gomorra, sino por las cosas que dejaba y por la pena que sentía y por la vida que ella había vivido en esa ciudad. Entonces ella miró añorando que no pasara nada. Al ver esto, pues lastimosamente, así se vuelve el corazón de ella, se convirtió en estatua de sal. Cuidado y se convierte usted en estatua de sal, hermano. No, no literalmente, sino espiritualmente. Se vuelve una sal, pero sal insípida. Una sal que no sirve para nada, solamente para ser pisoteada, dice la Biblia. Entonces, mi amado, nos preocupan más las cosas terrenas o las cosas espirituales. ¿Qué nos preocupa más? En este momento yo estoy trabajando de taxista. Dejé el taxi un momento para subir como prometí. Todo sábado, domingo prometí delante de Dios primeramente y después de ustedes subir videos cristianos, subir videos de la palabra de Dios. Entonces, puedes dejar un ratito de generar ingresos para a tratar de lo espiritual. Eso es lo que pasaba con Marta y María. Cuando Jesús llegaba a la casa de Marta, ¿verdad? Jesús se ponía a hablar la palabra de Dios. María, que la interesaba mucho su vida espiritual, se ponía a los pies del maestro, pero Marta se preocupaba más por las cosas materiales y se ponía a hacer las cosas que estaban en la casa, ¿verdad? Algo que no entendía ella, entonces es algo tremendo. Es lo que muchas personas viven, se preocupan más por lo material antes que lo espiritual y se pueden convertir en una estatua de sal, insípida, digna de ser pisoteada por los hombres. Lastimosamente es así. Entonces esta mujer miró atrás, añorando su ciudad, añorando la vida que vivía en ella, sus cosas que tenía ya antes de su vida. Entonces Lot y sus hijas fueron hasta Zoar, porque Zoar, en la intercesión de Lot, Zoar y fue salvada, no fue quemada. Entonces Lot fue para allá, pero tuvo temor y dice que habitó en una cueva, subió a una montaña. Pero la perversión de las hijas en su corazón estaba tan arraigada. Es por eso que también vuelvo y repito, Lot, perdón, siempre me estoy confundiendo con Abraham. Lot no le había hablado ni a sus hijas de la perversión que había. ¿Por qué? Porque dijeron en su mente y se maquinaron y emborracharon al viejito Lot. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dormir con nuestro propio padre. Y así cometieron incesto. Primero fue, si no mal recuerdo, fue la mayor, después fue la menor, al día siguiente. Y dice que Lot, dice la Biblia, que Lot ni supo, ¿no?, en lo ebrio que estaba. Entonces tuvo relaciones con sus hijas tuvieron relaciones con este señor, con Lot, ¿verdad? Algo tan tremendo y caótico fue porque quedaron embarazadas. Y la mayor, si no mal recuerdo, tuvo un hijo llamado Moab, que es el padre de los moabitas,
¿verdad? La menor tuvo un hijo Ben-Ammi, que es el padre de los amonitas. Ahora, ¿quiénes eran estas ciudades, los moabitas y de los amonitas? Eran enemigos de Israel, enemigos acérrimos del pueblo de Israel, el que salió de los lomos de Abraham, de su propio familiar. Imagínense, todo esto, ¿no? Por esos pecados, por esas cosas vinieron estas situaciones al pueblo de Israel. Todo pecado tiene su consecuencia. Y como toda acción tiene su reacción, asimismo, todo pecado tiene su consecuencia. El pecado de David, aunque Dios lo perdonó cuando David vino delante de él, Dios le dijo, nunca se apartará la espada de tu casa. Nunca. Entonces, cuidado con lo que comete, hermano, sabiendo que es malo. Cuidado. Porque aunque usted venga y después se arrepiente, ese pecado trae su consecuencia. Trae su consecuencia. Muchas personas tienen una vida desenfrenada en cuanto a la lujuria, al sexo y todo esto. Vienen a los pies, y ha habido testimonios así, vienen a los pies de Cristo después de esto. Pero después que vienen a Cristo, se dan cuenta con un examen médico que tienen SIDA, que tienen la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, esas son las consecuencias. Y no se puede decirle, Señor, ¿por qué? Porque el pecado trae su consecuencia a toda persona que lo practica regularmente. E incluso a los mismos cristianos, que a veces pecan, pero eso trae su consecuencia. Y eso téngalo por seguro. Entonces, mi amado, lo terrible ni siquiera le había hablado ni a sus yernos, no le ha hablado a sus vecinos, no le había hablado a su propio entorno familiar de Dios. Nunca. Se lo guardó para él. Entonces parece a lo que de la parábola de las 10 minas. El que solamente se guardó para él nada más, pero nunca compartió, nunca negoció las minas para que así produjeran más. ¿Verdad? Entonces, mi amado, ese es el punto y el meollo en muchos cristianos, en que no predican, en que no hablan de Dios, el que no hablan lo que Dios tiene preparado para esta vida, ¿verdad? Lo que Dios tiene preparado para cada uno y el lugar de cada uno, y cielo o infierno, dependiendo. Entonces, mi amado, comencemos a hablar más de Dios, hablemos más de las cosas celestiales de Dios. Háblale a tu familia, háblale a tu entorno familiar, háblale a tu vecino, que tu vecino vean no solamente que hablas, sino que te comportas diferente, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, la destrucción de una ciudad, la destrucción de un lugar, no viene por la mucha maldad conforme viene de Sodoma, sino por la falta de bien. Entiende que si hubiera habido 10 personas justas, dice la Biblia, Dios no hubiera destruido todas esas ciudades por amor a esos 10 solamente. Cuando sucedió aquí el terremoto, no sé si usted se da cuenta, sucedieron en lugares comerciales, en Puerto Viejo, o sea, me refiero en todas las ciudades, sino que sucedieron lo que hubo más desastres fue en las ciudades, en las partes comerciales, Tarqui, Puerto Viejo. En otros lugares fueron partes comerciales y turísticas, donde hubo más desastre, más destrucción, lastimosamente más muerte. Y es que en Tarqui solamente era una corrupción terrible, ¿verdad? En diferentes partes, en lugares comerciales, era una corrupción tremenda. Entonces, pero son pocos los que se paraban en Tarqui a predicar y a hablar y a denunciar el pecado que se movía en esas partes. Entonces, mi amado, viene eso, ¿no? Y viene cosas peores todavía. Eso me dice la Biblia. Entonces, pero ya no se ven muchas personas en las calles. ¿Cuántas iglesias evangélicas hay aquí? ¿Cuántas iglesias cristianas hay en la ciudad de Manta? Pero son pocos los que predican la palabra. Usted lo puede contar con las manos. Si usted yo que ando en taxi por algunos lados, he visto, sí, hermanos, pero son pocos. Yo veo sinceramente más a los testigos de Jehová que se organizan para dar sus doctrinas falsas. Pero cristianos no lo hay.
E incluso ya el puerta a puerta en cristiano ya se ha desaparecido, porque yo no veo eso. Ya no los veo. Y si hay, puede ser contados por ahí. Pero los que más se preocupan ya por los aire libre, está bien. Pero puerta a puerta es algo precioso porque es algo personal, de persona a persona, donde tú puedes llegar más a una alma. Entonces, mi amado, eso se pierde. Algo muy importante de recalcar es ver el arrebatamiento en esto, ahora para nuestros tiempos. Ver a Noé como fue salvado, ver a Lot como fue salvado. Entonces ver a nosotros los cristianos como en el arrebatamiento también vamos a ser salvados. Antes de que venga, dice la Biblia, la ira de Dios sobre todos los moradores de la tierra. Entonces Dios tiene que sacar a su pueblo justo, a su pueblo que se mantuvo en justicia delante de Dios, en integridad delante de Dios, con Dios, como dije en el video anterior, con Dios y con su prójimo, en integridad, con todas las personas. No el que dice, no, yo tengo a Cristo, yo tengo a Dios, yo soy cristiano, Dios es amor y todo esto, pero que no viven, sea lo que sea, no viven la palabra de Dios, aunque diga ser cristiano, aunque diga ser evangélico, aunque diga ser lo que siga ser, ¿verdad? Entonces Dios viene a ver a ellos, a sacarlo, porque lo que se viene es terrible, así como fue Sodoma y Gomorra, así como fue en los tiempos de Noé. Entonces Dios rescata a su pueblo. No mires para atrás, no miremos para atrás. Cuidado y nos convertimos en estatua de sal. Cuidado, cuidado con aquellos que dicen ser cristianos, pero solamente de apariencia nada más. Y en la intimidad, como las hijas de Lot, hicieron una perversidad tan terrible que hasta esos tiempos del Antiguo Testamento, y no me acuerdo si en el Nuevo Testamento hubieron consecuencias, cuando los moabitas y los amonitas se levantaron contra Israel. Entonces, mi amado, hay que seguir adelante en el nombre de Jesús. Buscar cada día más la santidad. La santidad es apartarnos de todo lo que es malo delante de Dios y consagrarnos para Él. Entonces, santo no significa el que estás en un altar y que estás con las manos así y que tiene que emprender 3 velas. Eso es una imagen nada más. Santo es una persona que es apartada totalmente para Dios. Con esto termino, mi amado hermano. Vivamos haciendo la voluntad de Dios. Yo conocí, bueno, él ya partió con el Señor, a un varón que dice que cuando uno viene a los pies de Cristo, en verdad, si ya a partir de 1 año, 3 meses o 1 año no sabe a qué lo llamó Dios, pues yo creo que está perdido. Porque Dios llama a un pueblo para salvación, pero le da también, como le dije antes, un don para usarlo. Por eso dice, toma, te doy esto, negócialo entre tanto que yo vengo. Negócialo entre tanto que Él viene. Tienes que negociar lo que Dios te dio. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Entonces, lo que Dios te dio, mi amado, es que prediques la palabra. Lo que Dios te dé, bueno, es que alabes a Dios, que cantes. No sé el don que tú tienes, pero tú lo sabes en tu corazón porque Dios te lo da. No te calles. No te calles. No enmudezcas delante de los vecinos. No te calles en los buses. Sigue predicando en los buses. Sigue hablando en los aires libres. Sigue tocando puertas. Y eso me habla de Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Ahora vendrán a escucharte. Otros no te escucharán, pero tú seguirás. Claro que no lo mandarás al infierno de una vez, ¿no? Ten misericordia, ten un poquito de misericordia también. Ora por esas personas para que Dios toque su vida. Pero nunca, no te calles, porque lo que se viene es peor lo que pasó en ciudad, como en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Eso me dice la Biblia. En lo cual dice que todas las cosas que van a venir nunca se han visto en toda la historia de la vida, dice Apocalipsis. Entonces, mi amado, sigamos adelante predicando la palabra de Dios, anunciando el evangelio, no religión, el evangelio, su palabra, que hay que no solamente leerla, sino vivirla, ¿verdad? Entonces, que reciban a Jesús en su corazón y comiencen a caminar conforme
Dios manda en su palabra. Entonces, mi amado hermano y amigo, Dios te bendiga y Dios te guarde. Voy a hacer una oración rápida para ya culminar con esta pequeña prédica sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, las ciudades, lo que pasó en esas ciudades, la intercesión, ¿verdad? De Abraham, que fue muy hermosa. Es símbolo, es un ejemplo para nosotros los cristianos para orar por todas las personas. Vamos a orar. Soberano y eterno Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor Dios mío, por tu presencia. Gracias por enseñarnos tu palabra, Dios mío, a no callarnos, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, como dice tu palabra, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Señor, dice Romanos 1:16. Entonces, amado Padre Celestial, que esta tu palabra llegue a los corazones, que llegue a las vidas, Dios mío, Señor. Te pido, Dios de los cielos, que también inste, Dios mío, y apasione, Dios mío, Señor, con tu presencia, Espíritu Santo, a mis hermanos, para que, Dios mío, Señor, comencemos, Dios mío, cada día más a predicar, sabiendo que los días son malos, sabiendo, Dios amado, Señor, que los tiempos son peligrosos, que las tentaciones están al salir de la puerta de nuestro hogar. Amado Padre Celestial, Señor, te pedimos, Señor, más de tu presencia cada día para hacer tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendice grandemente, Dios mío, a mis hermanos, a tu iglesia, a tu pueblo, a los pastores, Dios mío, a los evangelistas, a los maestros, a los apóstoles, a los profetas, a todos de los ministerios, Señor. Bendice también grandemente a mis amigos en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, pues mi amado, perdóneme por la tos, pero ya tengo una semana así, pero no ceso de hablar de Dios. Donde sea que me pare, donde Dios me motive a hablar, sea en los buses o en las parques, aunque esté solo en lo físico, yo sé que no estoy solo en cuanto a Dios. Dios está conmigo. Entonces, Dios le bendiga, Dios le guarde y seguimos adelante en el nombre del Señor. Bendiciones con todo. Amén.